Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja, un análisis socialista a los problemas de la educación. Hoy vamos a hablar de la educación a distancia, lo que equivale a pensar qué y cómo estamos educando en tiempos de pandemia. Quédense que ya arranca. Bueno, hoy vamos a hablar de educación a distancia y para eso vamos a conversar sobre lo que actualmente se está discutiendo en el Parlamento. Ustedes saben que la semana pasada se dio media sanción a la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación. El artículo 109 originalmente establecía que la educación a distancia solo es posible para los alumnos mayores de 18 años o en contextos rurales para los alumnos del secundario superior, es decir, del ciclo orientado. La modificación que se votó, que fusionó 4 proyectos, establece que excepcionalmente, por convocatoria del Ministerio de Educación, se habilite la educación a distancia para menores de 18 años siempre y cuando se produzcan determinadas causales. Por ejemplo, epidemia, catástrofe, pandemia o, dicen, razones de fuerza mayor. Sobre lo que me quería concentrar, que pensáramos, es sobre el rol de la izquierda en el proceso de discusión del proyecto. Por un lado, la izquierda dijo rechazar el proyecto, aunque sin embargo presentó su propio dictamen por minoría que también establece la modificación del artículo 109. Lo que es interesante es que lo que la izquierda dice que no se puede hacer en universidad, que es educación a distancia, excepcionalmente considera que para menores de 18 años sí puede hacerse. ¿Cuáles son las claves de la diferencia del proyecto de la izquierda? Bueno, por un lado, que fija que la educación a distancia solo se puede implementar en casos en los cuales la inasistencia a los establecimientos se produzca por tiempos prolongados. Y por otro lado, elimina la causal fuerza mayor. ¿Por qué? Porque por un lado lo que la izquierda señala es que esto podría utilizarse para, en otros contextos que no impliquen catástrofes, por decirlo de alguna manera, el gobierno busque reemplazar a los docentes por computadoras. Básicamente el ejemplo que dio fue en situaciones de huelga docente. Es interesante porque, ambos proyectos establecen que establecida la educación a distancia, el Estado debe dotar a los alumnos y a los docentes de las herramientas necesarias para llevar adelante ese proceso. Obviamente, desde que arrancó la pandemia esto no se ha cumplido, pero parece que esto fuera harina de otro costal. Lo que sí me parece interesante para pensar tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El proyecto de la izquierda señala, además, de esta modificación, lo que agrega es que en caso de que se habilite la educación a distancia, las condiciones laborales van a tener que ser fijadas en convenios colectivos y por otro lado lo que pide es el respeto de función y cargo de los docentes mientras dure la asistencia pedagógica y por otro lado señala, vinculado a esto, el derecho a desconexión. Es interesante porque, en general, la posición de la izquierda ha sido entender que estamos frente a que esta modificación implica una amenaza. Una amenaza, por un lado, de esto que señalaba antes, es decir, de que se utilicen causales vinculadas a los derechos de los docentes o los reclamos de los docentes en huelga para que los docentes sean reemplazados por computadoras, eso por un lado. Y por otro lado, el otro aspecto que tiende a señalar es que se habilitan posibles negocios entre el gobierno y las multinacionales, que sería lo que está encubriendo esta modificación del artículo 109. En definitiva, apela a su caballito de batallas histórico que tiene que ver con el fantasma de la privatización, ¿no? Por un lado, estas ideas conspirativas de nos buscan reemplazar y por otro lado, la contracara de ese proceso sería el negocio en marcha que se establece entre el gobierno y las multinacionales. Pero lo cierto es que cuando uno se pone a pensar,
o empieza a analizar, digamos, este proceso, esta mirada de la izquierda supone que si los burgueses pudieran, reemplazarían a los docentes por máquinas en todo el mundo. Y el problema es que esto no se condice con la realidad. En ningún lugar del mundo los docentes fueron reemplazados por computadoras en la educación de masas. Existe la educación a distancia para posgrados o para procesos educativos individuales, por ejemplo, de idiomas, pero en realidad el mismo proceso de trabajo en las escuelas es absolutamente manual. El docente, como trabajador intelectual, despliega su experticia que implica, por un lado, conocimientos y contenidos, y esto es importante porque remite al contenido político del trabajo de los docentes, pero también pone en juego no solo los contenidos, sino también generar las interacciones necesarias para que esos contenidos sean aprendidos por los alumnos y, no menos importante, la disciplina necesaria para que el alumno se predisponga a aprender. Ni hablemos de la maquinaria moralizante, disciplinadora y nacionalista que es la escuela en la cotidianeidad escolar. Los alumnos experimentan las jerarquías, el respeto a los rituales patrióticos que apuntalan la falsa ciudadanía, etc. En la escuela, la computadora es apenas una herramienta que auxilia el proceso de trabajo del docente, ¿no? Y digo, este aspecto en el cual el docente combina contenidos, conocimientos, las interacciones necesarias para el proceso educativo y también la disciplina necesaria para aprender, lo experimentan todos los padres hoy en la pandemia cuando se han convertido en guardianes de sus hijos mientras realizan las clases a distancia, ¿no? Evitando distracciones y también apuntalando la adquisición de contenidos. Es la naturaleza misma del proceso de trabajo docente el que hace que le resulte más barato a la burguesía para garantizar la educación, ¿sí?, el concentrar alumnos y docentes en las escuelas, ¿sí?, del gasto que implicaría licenciar a madre-padre para que apuntalen en su domicilio el proceso de educación a distancia, ¿no? El entender que esta naturaleza refuta esta mirada conspirativa que suele tener la izquierda es un punto de partida necesario. Por otro lado, esta idea de que estamos sembrando un antecedente para que nos reemplacen en las huelgas, lo cierto es que implica tener poca confianza en nuestra propia organización sindical. Pero por otro lado, el otro aspecto que me parece importante es abandonar la posición de ser una izquierda responsable. En otro proyecto, la izquierda está pidiendo por la designación de los cargos de los suplentes que no fueron designados por la suspensión de los actos públicos. Aclara que esto no le generaría mayores erogaciones al Estado en tanto y en cuanto esas designaciones ocurren normalmente en el sistema educativo. Digo, en realidad, en lugar de cuidarle el bolsillo a la burguesía, lo que tendríamos que pensar es ¿qué hacemos aquí y ahora? Y en este punto, ¿sí?, la izquierda se fusiona con las iniciativas del kirchner-albertismo, ¿sí?, que convence a los docentes de que hoy lo único que podemos hacer es acompañamiento pedagógico, ¿no? Por eso el proyecto no va más allá. Le quita la palabra fuerza mayor, agrega prolongados y en realidad, digamos, establece la misma modificación. Es un avance que piense que, bueno, que el docente no puede estar trabajando 24 horas, pero lo que yo necesito es en realidad pensar cómo reconfiguro el aula. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, desde que se inició la pandemia, ¿sí?, los docentes estamos trabajando más horas. ¿Por qué? Porque estamos, ¿sí?, cubriendo funciones que implican el teletrabajo, que es elaborar mayor cantidad de recursos, interactuamos con los alumnos por distintas plataformas, corregimos en distintos formatos, o sea, nuestro tiempo de trabajo se ha extendido ferozmente porque las demandas de nuestros alumnos en esta etapa son mayores. Entonces no alcanza con decir que me respeten mi tiempo de trabajo si yo lo que voy a atender es apenas a 30 o 40 alumnos por curso, es decir, el pensar que puedo atender esa cantidad de alumnos a distancia
verdaderamente es imposible. Es por eso que se utiliza esta imagen del acompañamiento pedagógico. No voy a educar, apenas te voy a acompañar. Pero en realidad, si nosotros queremos defender esa tarea que nos es propia, lo que tenemos que utilizar es esta situación extraordinaria para realizar nuestras demandas extraordinarias. Entonces, precisamente, necesito reconfigurar el aula. ¿Cuántos alumnos es posible atender en este contexto, aun si tengo todas las herramientas, que eso está muy bien, ¿sí? Para generar un proceso educativo? Entonces, tal vez necesito aulas con 10 alumnos. Y lo digo porque también cuando se levante la suspensión, lo más probable es que asistamos a un sistema dual. El ministerio ya lo estuvo anticipando. Esto quiere decir que se va a combinar la virtualidad con la presencialidad. Entonces, es aquí y ahora cuando necesitamos repensar ¿qué aula es posible para realizar un proceso educativo de verdad? Por otro lado, ¿sí?, en contextos de encierro y de pandemia, sabemos que con el aislamiento los problemas de violencia intrafamiliar, los problemas psicológicos, la desatención de los alumnos ha aumentado. Por eso necesitamos que cada escuela cuente con equipos de orientación, con personal especializado en cantidad adecuada. No alcanzan 3, con suerte psicopedagogos, psicólogos y trabajadores sociales en una escuela. Necesito más porque necesito atender esas necesidades nuevas que se generan por el encierro y que van a pervivir durante el sistema dual. Por otro lado, obviamente, la educación a distancia presupone un acompañamiento técnico que el docente no tiene. Entonces, en lugar de mostrarnos como una izquierda responsable, lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por lo que es nuestro. Y lo que es nuestro es el conjunto de la riqueza social que generamos nosotros. Entonces, tenemos que exigir dónde queremos que se ponga esa riqueza y en dónde la necesitamos. Una mirada socialista sobre los problemas de la educación implica abandonar esa mirada de izquierda responsable. Porque si estamos dispuestos, en definitiva, a poner de pie un nuevo mundo, más vale que empecemos a pensar aquí y ahora cómo acondicionamos el proceso pedagógico para no acompañar, sino para educar. Porque en esto se juega la cultura y, en definitiva, la vida de la clase obrera que defiende la educación. Nosotros tenemos que estar en esa trinchera. Bueno, Gustavo, la próxima te tomo prueba, así que prepárate. Sigan escuchando la radio Vivido Equivocada porque lo demás es silencio.